Mari Pulamuen, Mari Compuche, Compubuenui, le damos la bienvenida aquí a Muley Zungú, el informativo de Walking Toon TV. Comenzamos la jornada de este viernes 1 de marzo, comenzando el mes, pero terminando la semana, con mucha información, muchas novedades a nivel local. La primera información que tenemos para compartir con ustedes el día de hoy es que el intendente de la localidad, Gustavo Genuso, realizó un extenso discurso en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, donde habló de muchos temas. Entre otros, Genuso señaló que desde el municipio se está trabajando en un plan de trabajo para mejorar el vertedero municipal con nuevas maquinarias y nuevas propuestas para energías renovadas. En cuanto a las finanzas, el intendente manifestó que durante el año 2019 hubieron mejoras económicas en el municipio y no se gastó más de lo que entró. Hoy estamos presentando un plan de trabajo muy ambicioso, sabemos que tenemos los fondos, eso es bueno para nosotros, para poder trabajar sobre la remediación y la reconversión del vertedero. Están llegando hoy, ayer llegaron algunas y hoy llega alguna máquina más para poder hacer la nueva celda y poder tapar la que está. Hay todo un plan de trabajo muy exhaustivo que estamos queriendo hacer, pero sabemos que tenemos un problema ahí. Lo sabemos y lo vamos a trabajar, como hemos trabajado todos los problemas. Pero a veces los gobiernos tenemos que tener las cuentas claras para poder asumir las acciones que hay que hacer y no malgastar. Y la verdad que es un tema que estamos seguros que vamos a solucionar, en vistas quizá al futuro, cuando la Ruta 23 se termine, que creemos que se va a terminar este año, poder abordar el cambio del vertedero. Pero hoy por hoy, lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre lo que está. Y también, ustedes habrán escuchado que hemos dado a estudiar, nos han llegado muchas propuestas para la producción de energía para la ciudad, desde el vertedero. También tenemos que dejar de tirar esa energía al aire y poder producir energía, quizás en la forma de biogás, quizás en otra forma. Hemos trabajado con INVAP y con la Fundación INVAP para ver cuál es el mejor de los proyectos. Lo mismo con el tema de las ramas. Ahora les voy a contar cuántas ramas juntamos y se van a dar cuenta que uno de los grandes problemas de la ciudad, quizás el más importante, todo lo que significa el costo y trabajo con la recolección de forestales. Seguramente todos los que han estado en algún poder ejecutivo, que aquí hay varios, saben que ese es un gran problema, y se ha trabajado con un proyecto BID durante 2 años para presentar la mejor propuesta de reconversión de los forestales, proyecto que termina ahora a mediados de marzo, donde se hace la elevación y se empieza a ejecutar, y eso lo hemos hecho gracias a la participación de INVAP, de la Fundación INVAP en este caso, y es lo que vamos a trabajar. El año pasado les conté en este mismo lugar que se había hecho un gran trabajo para poner el municipio en caja. Les había dicho que habíamos bajado la deuda más de la mitad, pero que el 2018 era el año donde teníamos que lograr mejorar todavía esa situación económica, recomponernos y proyectarnos. Y por suerte, con muchísimo esfuerzo, agradeciéndole a todas las áreas del municipio, a todos los funcionarios, a los empleados, pudimos empezar a hacerlo y lo estamos haciendo bien. Porque si las cuentas no nos cierran, es como cuando estamos en nuestra casa. Si el sueldo no alcanza, es muy difícil poder hacer algo, es muy difícil poder proyectarse, es muy difícil pensar el futuro. Y las cuentas nos han empezado a cerrar. En un año dificilísimo, dificilísimo. ¿Para qué les voy a decir a ustedes? Acá hay obreros, hay comerciantes, hay gente de la producción. En un país que de un día para el otro nos aumentan los servicios 3 veces y lo que me llega a mi casa, lo que llega a mi comercio, lo que llega a mi industria es siempre lo mismo, porque yo no multipliqué la producción por 3. No me entraron 3 veces clientes. Es más, menos me entran, porque la gente tiene menos para gastar. En ese marco es muy difícil la reconstitución del municipio, pero lo hemos hecho. Hemos logrado reconstituir las arcas municipales. Pero quiero decir, no gastamos más de lo que entró. Y el aporte a sueldos de ese balance, 1.760 entraron, 1.600 salieron, el aporte en sueldos neto, lo de bolsillo, lo que se lleva el trabajador en el bolsillo, fue de alrededor de 840 millones de pesos.
que también nos tiene orgullosos ese número, porque le pudimos reconstituir en buena manera el sueldo al empleado municipal en un año que fue muy grave para la economía nacional. Pasamos a más información aquí en Muley Zungu. En una conferencia de prensa, los padres de Rafael Nahuel, junto a la abogada de la APDH, denunciaron que en la última marcha en reclamo por el crimen del joven mapuche, su madre, Graciela, fue amenazada de muerte por un hombre no identificado. Al dolor de la familia por el crimen de Rafael, ahora se suma la angustia de las amenazas. Acompañando a las familias se encontraban la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Multisectorial contra la Represión, los gremios de la CTA Río Negros y otras organizaciones. Sí, el 25 de enero, cuando se llevó adelante la marcha, en el momento en el que se estaba yendo para el centro cívico, más precisamente en Béchet y Moreno aproximadamente, un hombre, ahora ella lo va a describir, se le acercó a Graciela. En un primer momento la gente de las organizaciones que estaban atrás lo vio como algo natural porque constantemente se acerca gente a los familiares, pero bueno, este hombre fue a amenazarla, a decirle que deje toda la causa y que dejen de marchar, porque si no iba a terminar como el hijo. Así que lo que nosotros estamos pidiendo como organizaciones de derechos humanos es a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto que si tienen fotografías o tienen alguna filmación de ese día, que por favor la acerquen a la PDH para que nosotros podamos llevar adelante las medidas judiciales respectivas. Porque esto es un hecho sumamente grave, pues están coartando la libertad de los padres de peticionar a las autoridades y de peticionar mediante la protesta social y mediante las marchas justicia por su hijo. ¿Dónde está realizada la denuncia? No vamos a realizar denuncia todavía hasta que no tengamos concreta más información, porque no queremos que esto se diluya. Nosotros queremos que haya justicia, no solamente por la muerte de Rafael Nahuel, sino también por las amenazas que están sufriendo los padres. No solo esto, sino que nosotros lo que queremos hacer es responsable al Ministerio de Seguridad por todo lo que le pueda llegar a pasar a la seguridad de los familiares y de la gente de la comunidad a consecuencia de las marchas que se están realizando. Graciela, ¿cómo fue esta situación? ¿Qué nos puede decir? ¿Había visto a esta persona antes? ¿La había identificado? Sí, no, en verdad que yo estoy con el problema que no escuchaba bien ese día porque como estaban con bombo y no sé qué más estaban, y yo no escuché muy bien, pero después como me di cuenta que era como una amenaza que estaban haciendo ellos. ¿Eran varias personas? No, era un señor nomás. ¿Qué dijo puntual? Y me dijo que no siga con los papeles porque me podía pasar lo mismo que mi hijo. Pero él primero me empezó a preguntar por documentación y yo le dije que no, que la tenía el juez, la documentación de mi hijo. Y después me dice que no siga con los papeles porque me podía pasar lo mismo que Rafael. ¿Cómo era el aspecto de esta persona, Graciela? ¿Cómo era el aspecto de esta persona? Y era un señor petizo, medio morocho. En verdad no lo alcancé a ver mucho porque íbamos avanzando para llegar al centro cívico y habíamos ido casi más nosotros nomás porque la otra gente era gente que vino de los que habían invitado, que yo ni sé quién era. Estaban atrás y nosotros estábamos como vamos siempre adelante y era como que estábamos solos y yo no estaba nada muy bien para esa marcha, no tuve nada muy bien, pero igual yo dije voy a ir a hacer la marcha porque lo hago por Rafael para pedir la justicia, porque solamente estoy pidiendo la justicia por mi hijo, nada más. ¿A esta persona no la vio en otra oportunidad? ¿Era la primera vez que la veía? No, primera vez que lo vi. No lo he visto, no. Y bueno, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes como familiares además? Y nosotros estamos pidiendo como familiares la justicia por Rafa y que si se puede aclarar lo más antes posible mejor, porque yo no quiero seguir con situaciones así, porque nunca viví situaciones así.
Así que lo único que pido es eso, nada más, justicia por Rafa, como pide toda la familia. Natalia, bueno, ¿cómo califican el hecho, este tipo de amenazas que está recibiendo la familia? Como un atropello a la democracia y un acto más de vulneración de derechos que está llevando adelante el Ministerio de Seguridad, porque el Ministerio de Seguridad tendría que estar de la mano de la familia y no intentando tapar la actuación de Albatros. Bueno, hay preocupación también por parte de ustedes como defensa y del APH por la seguridad, ¿no?, ahora de ellos. Por supuesto, estamos evaluando cuáles son las medidas judiciales que vamos a tomar. Nos parecía que lo más importante era hacer público este hecho atroz y posteriormente vamos a continuar judicial. Los primeros días del mes de marzo, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, junto al Gobierno Municipal, prevén reunirse por la paritaria local para fijar un porcentaje inicial. Ernesto Loser, secretario general del SOYEM, dijo que no tiene definida la cifra que llevarán al encuentro. El año pasado, el sindicato acordó en marzo un aumento escalonado del 15% y luego en diciembre convino el pago de 2 sumas no remunerativas por única vez en diciembre y enero. Comenzamos en marzo las paritarias, ya habíamos tenido 2018, cerramos con un 43 a un 45% y quedamos en que en marzo reabríamos 2019. ¿Ya hay un estimativo de lo que va a ser el aumento? ¿Se han podido reunir justamente con el jefe de gabinete, con alguien del municipio? No, esto va a empezar en esta semana. No hay, por supuesto, porcentajes, todavía no sabemos. Tenemos que hablar con el Ejecutivo cuál es su propuesta. Por supuesto que tenemos todo el entorno informativo que es hacia qué parámetros vamos a tener que manejar en el año. Esto iría de acuerdo a lo que es la inflación, no solo en la República Argentina, sino también aquí en Bariloche, que siempre todo cuesta un poco más. Nosotros peleamos para que no se caiga el sueldo. Lo hicimos el año pasado para que aumenten los básicos en un porcentaje y no nos quedemos en sumas fijas. Este año es igual. No sabemos, por supuesto que interpreto que no hay un plan económico en el país, entonces todo es incertidumbre y bajo esas circunstancias tenemos que manejar el poder adquisitivo de nuestro compañero, ¿no? ¿Qué fecha sería la primera reunión por paritarias? Mira, yo creo que estimativamente es en esta semana. Sí, o sea, hoy termina, hoy se charla y veremos cómo prosigue en la otra semana. ¿Expectativas para las mismas Loser? Expectativas, nosotros las mejores. Esperemos que esto se refleje en el transcurso del año. Es un año electoral, es un año donde justamente flaquean las cuestiones políticas porque ya hay, aparte de la incertidumbre que hemos transitado durante estos 3 años con respecto a un plan económico que va y viene, se agrega esto. Y nosotros seguimos estando primero como ciudadanos y como consumidores que estamos en el límite de lo que es la pobreza, en el límite de que es parar una olla todos los días y alimentar a nuestros hijos y también sostener la educación. Todo esto influye muchísimo. En cuanto a los contratados, son muchos por parte del municipio, ¿se ha hablado de ese tema? Hemos hablado con el Ejecutivo y con el Consejo para que se ingresen los contratados que están en proceso, alrededor de 300 a 400. Esto no es que aumenta la planta actual, sino que corresponde al reciclaje normal de nuestros jubilados, los compañeros que han fallecido. Todo esto hace a un recomponer en la planta. Y esto tampoco aumenta costos, sino que se sostiene. Lo que no nos parece es que sigan siendo contratados cuando ya han pasado un año de tareas normales dentro del municipio. ¿Podría justamente entonces pasar a planta permanente todos estos contratados? Se está hablando de este tema, ya hace un mes atrás empezamos a hablar, porque hay que ajustar en este año que ingresen los
por ordenanza, como se hace todos los años, ¿no? ¿Serían 300 contratados? Aproximadamente, no te puedo precisar porque eso depende de cómo se van a tomar, bajo qué condiciones. El porcentaje de la paritaria que se acuerde para este año, ¿a cuántos trabajadores municipales afectaría? Beneficiaría a 1.970, que son las liquidaciones de sueldo actualmente, ¿no? Ahí pasaban las palabras de Ernesto Loser, secretario general del SOYEP. Pasamos a una información al ámbito nacional. Juez de la causa AMIA es condenado a 6 años de prisión. En los tribunales federales de Comodoro Pi, Buenos Aires, se leyeron las sentencias del juicio por encubrimiento por el atentado contra el centro judío en Argentina, conocido como AMIA. El juez Juan José Galeano, que atendía en la causa, tuvo la mayor pena y fue condenado a 6 años de prisión. Escuchamos el informe de Hispan TV. En los tribunales federales de Comodoro Pi se leyeron las sentencias del juicio por encubrimiento en el atentado a la AMIA. Juan José Galeano, el juez que entendía en la causa, recibió una condena de 6 años de prisión. Hugo Anzorregui, el jefe de los servicios de inteligencia, 4 años y medio. Los fiscales Eamon Mullen y José Barbachea, 2 años cada uno. De que aquellos que nos privaron de saber la verdad, aquellos que le privaron a las víctimas de que devolverles la dignidad con justicia, hoy lo están pagando. No analizo ni siquiera el monto de las penas, fueron condenados, fueron hallados culpables y fueron extirpados del Poder Judicial, definitivamente. Una de las sentencias que provocaron mayor expectativa fue la del expresidente de la DAIA, Rubén Beraja, quien fue absuelto y defendió al juez condenado. No voy a hablar de juez Galeano porque en su momento yo trabajé muy cerca de su tarea, no era el abogado de la DAIA, pero para mí hizo un trabajo muy serio en su momento. Evidentemente el tribunal interpretó de otra cosa y yo no voy a reinterpretar al tribunal. ¿Usted cree que es injusta la condena a Galeano? No me parece que se ajuste a lo que yo viví. Por su parte, Omar Daer, el abogado del expresidente Carlos Saúl Menem, que fue absuelto en la sentencia de este juicio, afirmó que desde el inicio de las investigaciones, el gobierno de entonces de la República Argentina tuvo vinculaciones directas con los servicios de inteligencia del Reino Unido e Israel. Nunca existió una orden del presidente de la Nación para interrumpir la investigación en el atentado, jamás, al contrario. Y les vuelvo a aclarar, cuando sufrimos el atentado de AMIA, el doctor Menem, presidente, invitó a la Mossad, al MI5 británico, al FBI, a las investigaciones de Brasil, para colaborar en el esclarecimiento del atentado. Y así fue, y nunca interrumpió esa investigación. Una cadena de mandos que parece cortarse por lo más delgado, pero que de cualquier manera evidencia el origen de lo que pasó. Y hoy aquellos que dicen fue Irán, aquellos que dicen porque ya no hace falta ni juicio, entonces hoy más que nunca le voy a decir, aporten las pruebas, porque quienes hoy quedaron presos son los que dijeron que fueron Irán. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Una información en ámbito local. 40 emprendedoras textiles exponen en la quinta Uniendo Tramas, una quinta exposición Uniendo Tramas. Este viernes se realizó la apertura, donde 40 mujeres exponen y venden en el SCUM hasta el día miércoles 6 de marzo de 10 a 20 horas. Turistas y locales podrán disfrutar de una gran variedad de propuestas de diseños y calidad, indumentarias para mujeres, hombres y niños, artículos para bebés, decoración, marroquinería, indumentaria de montaña y accesorios. Esta edición la llamamos edición Carnaval, estamos desde el día de ayer hasta el día 6 de marzo,
todos los días, horario de corrido, desde las 10 de la mañana hasta las 20 horas, así que van a poder pasar y observar los distintos productos de todas las emprendedoras, así que con una gran variedad de objetos y productos como para mimarse y para regalar. Nada. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente puede ver, puede comprar? Es bien abarcativo porque tenés desde vinchas, colitas de pelo, cambiadores, bolsos, vestidos, camperas, fundas de notebook, pantuflas, sombreros, de todo generado por gente de acá local, y ahora contamos con este aval que tenemos el sello de Tienda Creativas, que es algo muy importante porque nos pone como una referencia cultural de acá de Bariloche, que es un sello que lo otorga desde Cultura de Nación, y entregaron solamente 12 en todo el país, y nosotros somos uno de los que está acá en Bariloche. En Bariloche hay 2 sellos, y uno de los cuales somos nosotros, que pueden venir y aprovechar, porque bueno, es algo muy importante que demuestra todas las capacitaciones y los logros que se fueron generando desde este colectivo de Uniendo Tramas con el apoyo de la Mesa Textil. Bueno, esta es la primera del 2019, pero han hecho en anteriores oportunidades muestras aquí en el SCUM. ¿Cómo ha sido, de alguna manera, los comentarios, cómo ha sido recibido por parte de la gente, ¿no?, que se ha acercado? Por suerte ya esta es la 5ª edición y siempre fuimos evolucionando y siempre contamos mucho con el apoyo local y con los visitantes. Así que nada, por suerte estamos muy contentos porque fuimos mejorando. Así que estamos recibiendo el apoyo, así que eso es lo más importante. Recordanos los días que van a estar aquí y los horarios para que la gente, tanto turistas y residentes, puedan acercarse. Bien, estamos hasta el día 6 de marzo. De 10 de la mañana a 20 horas, horario de corrido. Ahora estamos aceptando forma de pago también con el QR, que es con una aplicación que bajan desde el celular, y la persona puede comprar directamente sin tener que usar efectivo. Así que bueno, aprovechen y pasen, y bueno, es una buena oportunidad para apoyar al comercio local. Recordanos cuántas familias son las que forman parte de este Uniendo Tramas. 40 familias de acá de Bariloche. 40 primos, tíos, amigos, así que vengan y apoyen. Esta sí, es la primera de 2019, cerramos el año pasado en diciembre, la 4ª fue, que también fue bastante exitosa, así que esta es, bueno, la primera de 3 que vamos a tener este año, así que bueno, vamos a tratar de que esto sea un éxito, y bueno, tenemos nuevas novedades, seguramente que después las chicas van a estar comentando, pero bueno, estamos muy contentas con las 40 emprendedoras que están trabajando, se han incorporado nuevas, así que cada vez que va pasando las distintas fechas de feria, vemos que va mejorando la calidad, va mejorando la producción de las chicas, así que estamos la verdad que muy contentos con este grupo. Julio, ¿cuál es la principal característica de Uniendo Tramas? Uniendo Tramas, bueno, es un grupo, un colectivo que se ha unido de la rama textil. Bueno, generalmente muchas emprendedoras, está conformado, algunos emprendedores también, pero es un grupo, digamos, que se ve una evolución a lo largo de los años, que se está forzando mucho, y la verdad que los productos que están produciendo cada vez tienen mayor calidad y están a un nivel, digamos, me parece, te diría casi superior a que una cuestión industrial, digamos, ¿no? Ahí estaba la invitación de Uniendo Tramas en su 5ª edición especial de Carnaval. Vamos a ir a una breve pausa ahora aquí en la información y continuamos con más Muley Zungu. Inicio de espacio publicitario. ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora, con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede, una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB, voluntad cooperativa que crece. Facundo es profesor de educación física y escalador. Vive en Bariloche. Hace mucho tiempo que los mapuches conocen y cuidan estas montañas. Ellos no son terroristas. El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, transmitida por los ratones de campo, principalmente colilargos. La transmisión se produce por inhalación del virus que desprende las heces u orina de los roedores infectados, contacto directo al tocar roedores vivos o muertos infectados, sin medidas de prevención, mordedura de roedores infectados. Medidas de prevención: mantenga el hogar y alrededores libres de roedores. Si ingresa a un lugar cerrado por mucho tiempo, use máscara, guantes, barbijo y botas. No limpie en seco. Acampe solo en lugares permitidos. No toque ningún roedor. Fin de espacio publicitario. Segundo bloque de Muley Zungu, donde hay novedad, donde hay noticias, con más información para compartir con ustedes. Mujeres nucleadas en distintas organizaciones retoman la demanda por la declaración de emergencia a nivel local, regional y nacional para revertir el aumento de la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Este viernes 1 se anunció el relanzamiento de la campaña por la emergencia nacional y se presentó el pañuelo rosa fucsia como símbolo de esta lucha. Estamos hoy aquí en el relanzamiento del pedido y la exigencia sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Que se asignan nuevos presupuestos, que sean efectivos a través de la ley nacional, que es la 26485, que es donde nos exige como Estado poder poner presupuestos para el tratamiento contra la violencia de las mujeres. También la creación de nuevos refugios a nivel nacional, ya sean casas de días o refugios para albergar a las mujeres con sus hijos. También tenemos el tema de la cantidad de dinero que se pone como una cuota o un salario móvil vital para que las mujeres puedan tener como asignación y poder llevar y sobrellevar esta situación de violencia cuando son ellas quienes se van de sus casas y son ellas quienes tienen que retomar la economía de ese hogar. La intención es denunciar por un lado y revertir las situaciones de violencia hacia las mujeres. Sí, totalmente de acuerdo, estamos en eso, sabemos que con lo que hay no alcanza, sabemos que sin presupuesto es imposible tratar la emergencia contra la violencia hacia las mujeres y también sabemos que si el personal no está capacitado para hacerlo, es muy difícil poder llevar a cabo políticas a medio cocinar. Bueno, con relación a la emergencia, por un lado está la nacional, por otro lado está el nivel provincial. A nivel local, ¿qué se puede decir al respecto? Bueno, hemos logrado, producto de la lucha, del debate, la prórroga de una emergencia que la tenemos acá en Bariloche desde el 2012. Lo que hay que decir es que ante cada situación de violencia, de crisis, el movimiento de mujeres tiene que salir a que esa incluso prórroga se lleve a la práctica. Aún hay mucho por hacer, hay discursos y hay acuerdos en la teoría, pero en la práctica las políticas aún distan mucho de las necesidades de las mujeres. En este marco queremos decir que junto a
diversas organizaciones de Bariloche estamos preparándonos para un nuevo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nosotras hoy queríamos dar a conocer, como está sucediendo en todo el país, que los pañuelos rosa fucsia representan a la emergencia en violencia contra las mujeres. Los tenemos a disposición de todas las mujeres que se sientan parte de esta reivindicación. Y bueno, los vamos a lanzar y van a estar presentes ese 8 de marzo junto a diversos pañuelos que reflejan el avance de la lucha de las mujeres, como el pañuelo verde, los pañuelos violeta, el pañuelo naranja. Sumamos uno más, que es el rosa fucsia, que representa la necesidad de que los gobiernos tomen nota sobre este flagelo de la violencia, que cuando hay crisis se agudiza, aumenta. Sucedió con una mujer de nuestra ciudad, Valeria Copa, y con más de 30 femicidios ocurridos en lo que va del año. Por lo tanto decimos a los gobiernos, las mujeres sí estamos en emergencia. Esa emergencia provincial la trabajamos en todo Río Negro, con muchas organizaciones, y logramos en esa oportunidad, luego de los 3 femicidios que hubieron en el 2016, conseguimos que recolectar 6.800 firmas, y queremos nuevamente presentárselas y volver a conversar con el gobernador este tema, que más allá de las campañas y de los momentos electorales, estas urgencias, estas emergencias no se tienen que postergar. Entonces pedimos públicamente que nos reciba nuevamente para seguir debatiendo este tema. Bueno, ya se acerca el 8M, ¿qué es lo que tienen previsto realizar aquí en la ciudad? Bueno, va a haber una marcha, va a haber después una nueva conferencia de prensa con todas las organizaciones, pero esa marcha va a salir de O'Neill y Brown, 17:30 horas, el viernes que viene, ya es 8 de marzo, entendiendo que es un día de reivindicación, de lucha, es un día histórico, y que las mujeres de la Argentina, en esta avanzada, en esta unidad, bueno, vamos a estar en la calle y parando en conjunto. Sí, quería recordar también que ese mismo día, el 8 de marzo, vamos a estar recolectando firmas para la emergencia nacional, ¿sí? Que es una campaña que se está lanzando en todo el país, se están juntando firmas, así que nos van a ver en la calle. No tenemos bien definido el lugar, pero seguramente en algún lugar donde pase mucha gente vamos a estar juntando firmas para justamente que se apruebe el proyecto de ley de emergencia nacional. Y aquí en la localidad se realizó un simulacro de juicio por jurados populares. Fue el jueves 28 de febrero que se desarrolló la escenificación de un juicio con jurados populares en la localidad. Los juicios por jurados serán aplicados en Río Negro para delitos graves, y la cantidad de personas en el jurado varía según la pena que podría corresponder a la persona. En Bariloche, los juicios por jurados comenzarán a aplicarse con los delitos graves cometidos a partir del 1 de marzo. Básicamente, en el día de ayer llevamos adelante un experimento que fue ficcionar, ¿sí? Hacer como vamos a hacer dentro de algunos pocos meses, y llevar adelante un juicio bajo una nueva modalidad, que es la modalidad del juicio por jurados. De modo que tuvimos la posibilidad de contar con unos jurados, tuvimos la posibilidad de contar con un acusado, tuvimos con un defensor y un juez que de algún modo dirigió la escena. De este modo pudimos actuar, pudimos ficcionar el comportamiento de cada uno de los actores procesales, de los jurados inclusive, respecto y en el marco de esta nueva forma de juzgar que los rionegrinos hemos asumido, para llevar adelante a partir del 1 de marzo de este año, es decir, a partir del día de hoy. Martín, ¿cuál es la característica o las principales características del juicio por jurado? Y por otro lado, ¿cuál es la importancia, ¿no?, que tiene esta modalidad que se incorpora a la justicia, ¿no? Bien, la respuesta podría ser única. La gran transformación supone el ingreso del pueblo de la provincia de Río Negro, esto es, de la gente, de los vecinos, a la resolución de los asuntos que han sido judicializados. En este caso puntual, la presencia de vecinos y de vecinas
indígenas de la provincia de Río Negro que se sientan y observan el desarrollo del proceso, evalúan la prueba, evalúan los hechos y finalmente emiten un veredicto que puede ser de culpabilidad o por el contrario que puede ser de no culpabilidad. Creo que este es el gran logro, insertar dentro de los asuntos de los conflictos institucionalizados y judicializados la presencia de los vecinos, la presencia del pueblo rionegrino para que forme parte de estos mecanismos de resolución formal de los conflictos. Este juicio por jurado, este simulacro que se realizó, fue el segundo en la provincia, si no entendemos mal. Exactamente, hubo un primer simulacro en la ciudad de Viedma, ha sido ayer el simulacro en San Carlos de Bariloche y a fines del mes de marzo va a ser en el eje Chipoleti, Roca, Echoel. Ahí se va a producir. Bueno, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que pudieron evaluar a partir, ¿no?, de este juicio? Bueno, pudimos evaluar de algún modo cómo deben comportarse las partes, esto es, el fiscal y el defensor, cuáles son los roles que tienen asignados el juez como director de la escena, pero con una intervención muy medida, y fundamentalmente pudimos observar el impacto que esta forma procesal tiene en relación a este nuevo protagonismo o protagonista que es el jurado, es decir, una vez más, la ciudadanía del pueblo de la provincia de Río Negro sentado allí, escuchando la prueba que se produce, evaluando con el sentido común sobre todo qué es lo que está viendo y finalmente arribando a una conclusión. Esto me parece que es sumamente novedoso, ¿no? Reitero, la presencia del pueblo de la provincia de Río Negro involucrado en la solución de los conflictos que han sido formalizados por el aparato judicial. Bueno, esta nueva modalidad se comienza a aplicar ahora, en el mes de marzo. A partir de los delitos cometidos el 1 de marzo de este año 2019, es decir, a partir de hoy. Los delitos que se cometen a partir de hoy y que tienen una pena superior a los 12 años van a ser objeto de esta clase de juicio. Martín, por ahí, no sé si tienen información, pero para la gente que recibían notificaciones o citaciones o que de alguna manera fue informada que va a formar parte de alguno de los juicios por jurado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir y presentarse a la oficina judicial. La oficina judicial es aquella oficina que los convoca, que los cita en función de unos procedimientos que son o tienen que ver con el padrón electoral, en función de un sorteo que se produce respecto de todos los que están allí, todas las personas que están allí. Bueno, pueden salir sorteados, pueden ser convocados y tienen que dirigirse, en ese sentido la cédula lo va a indicar, a lo que se llama la oficina judicial. Martín, lo otro, los juicios en los que va a participar la ciudadanía, ¿qué tipo de casos son o serían? Son delitos graves, son de los delitos más graves que se producen en una determinada comunidad, son los delitos que tienen o merecerían una pena mayor de 12 años. Es decir, decimos que un delito es grave cuando la pena es elevada, decimos que un delito es gravísimo cuando la pena es muy, muy elevada. Bueno, son los delitos graves y muy graves, aquellos que tienen una pena muy elevada, tan solo los que van a ser sometidos al conocimiento del juicio por jurados. Bien, pasamos a otra información. Pueblo mapuche, presencia ancestral y conflictos actuales. Sebastián Valverde, antropólogo de la UBA e investigador del CONICET, y Alejandro Balazote, antropólogo de la UBA y de la Universidad de Luján, están realizando investigaciones en conjunto con varias comunidades sobre el pueblo mapuche, la presencia ancestral y los conflictos actuales en Bariloche y la zona. La intención es continuar desarrollando aportes desde la academia para contrarrestar las mentiras y las falsedades sobre el pueblo mapuche que permitan la aplicación de los derechos socioeconómicos y culturales. Sí, nosotros estamos haciendo una serie de investigaciones hace mucho tiempo, articulada con las comunidades mapuches y con instituciones locales, para justamente aportar más datos en cuanto a la historia, en cuanto a los procesos de transformación del pueblo mapuche y también la presencia histórica, la presencia ancestral, y a la vez, bueno, a partir de distintos cambios que está habiendo, como cuestiones de conflictos vinculados con la ley de bosques, con los territorios, con la aplicación o falta de aplicación de la ley 2660, estamos trabajando con eso y en un trabajo donde venimos a devolverle a las comunidades, a hacerle una devolución y nos vamos llevando nuevos resultados y nuevos materiales para seguir analizando en Buenos Aires y luego volver en forma de resultados, ¿no es cierto?
Bueno, en este caso la devolución, ¿a qué comunidades mapuches son? Sí, vamos a ir a la zona de Villa Langostura, a la comunidad de Paichila Entreao. Vamos a trabajar también con hacer el relevamiento de los nuevos conflictos que está habiendo, en la medida en que hay recursos muy valiosos que son disputados por distintos sectores y que eso tiene una matriz de conflicto que se relaciona con las relaciones interétnicas. Nosotros trabajamos en la zona desde hace más de 20 años y hemos investigado el impacto, los efectos sociales que tienen los procesos de inversión de capital, tanto en el área turística como hidrocarburífera, y eso nos da un escenario de conflicto que siempre es necesario relevar y difundir, porque no solamente es hacer una investigación, sino que también es importante que trabajemos con los medios para poner otra palabra que está invisibilizada, que es la del pueblo mapuche. Bueno, entendemos que cada comunidad tiene su conflicto particular, pero por lo general, ¿qué es lo que les preocupa a ustedes con relación, ¿no?, a las problemáticas del pueblo mapuche? Bueno, indudablemente hay un problema con los territorios, con la falta de regularización territorial, con la falta de aplicación de las distintas normativas que están vigentes, caso de la ley de bosques y el problema que hay en Villa Langostura que afecta a la comunidad Paichila Entreao y también a las otras comunidades, y después, bueno, la situación en general que hay de falta de reconocimiento del pueblo mapuche y de la persistencia de prejuicios, de falacias y tergiversaciones que siguen muy presentes, y que por eso parte del trabajo que nosotros hacemos es, desde la academia, contestar a esos prejuicios con materiales académicos, con materiales científicos, para aportar justamente a otra mirada y a visibilizar cómo han sido los procesos históricos que demuestran justamente la presencia mapuche en la zona mucho antes de la conquista del desierto y desde ya a la conformación del Estado-Nación en la región y de la frontera con Chile, ¿no es cierto? ¿Este trabajo forma parte, o lo están realizando para alguna universidad o alguna institución en particular? Sí, concretamente estamos haciendo esta investigación. Nosotros dependemos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Luján, en el caso de Seba, del CONICET también. Estamos realizando estos procesos de investigación que no es una investigación solo, sino que son una serie de investigaciones articuladas que tiene como objetivo también analizar la construcción discursiva de los medios hegemónicos que demonizan, que estigmatizan al pueblo mapuche. Concretamente, la situación por la cual nosotros estamos atravesando en relación a la investigación es un proceso de desfinanciación de las investigaciones. Concretamente, los subsidios de investigación son bajísimos, están discontinuados, los salarios de los investigadores y de los becarios son bajísimos, han perdido poder adquisitivo, y todo esto contribuye a que se nos haga mucho más difícil realizar las investigaciones que estamos llevando a cabo. También estos dos académicos explicaron que actualmente hay un desfinanciamiento en las universidades que genera inconvenientes para continuar con estas investigaciones. Sin embargo, plantearon que continúan avanzando en el trabajo previsto con varias comunidades mapuche situadas en Río Negro y Neuquén. Sí, por supuesto, hay todo un proceso que por supuesto acá en Bariloche se ve con la presencia que tiene el CONICET o la presencia que tienen las universidades locales, donde permanentemente hay protestas frente a esta situación, y desde ya estamos en la misma situación en lo que es la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Luján y el CONICET de por sí, con los problemas que hay de financiamiento, ¿no es cierto? O sea que esto es una problemática, pero bueno, aún así nos estamos acomodando a cumplir con los materiales, aún con, bueno, adaptándonos a otros formatos y a otras extensiones, a poder seguir difundiendo la problemática, por supuesto, como todo el mundo que está adaptándose a la situación en que estamos, pero también marcando cuál es la situación desde ya de financiamiento, que es muy grave, ¿no es cierto? Bueno, en este trabajo que están realizando, ¿en qué etapa está actualmente? En realidad esta etapa se va redefiniendo permanentemente, porque el escenario de conflicto se va redefiniendo permanentemente. O sea, uno tiene a lo mejor ciertos cronogramas de objetivos que se van cumpliendo, pero permanentemente afloran nuevos conflictos, porque el avance de la frontera agropecuaria, el avance de las inversiones turísticas que desplazan a poblaciones mapuche, es permanente. Por lo tanto, permanentemente estamos redefiniendo objetivos. Yo quisiera agregar que nosotros no investigamos al pueblo mapuche, investigamos con el pueblo mapuche.
Bueno, ¿cuántos días más van a estar recorriendo aquí la zona? Vamos a estar 3-4 días más, pero con una agenda muy nutrida, como lo has podido verificar, con talleres mañana, pasado en las comunidades, aprovechando el fin de semana, que es cuando la gente se puede reunir, y yendo a las instituciones y los medios locales y tomando contacto con distintos actores locales, retomando contactos y volviendo con resultados de lo que habíamos quedado en las últimas visitas, ¿no es cierto? Bien, recuérdennos cuáles son las comunidades mapuche con las que puntualmente están trabajando. Nosotros estamos trabajando acá en Bariloche con la comunidad Huiritray, con la comunidad Tacul, con la comunidad, es decir, hemos trabajado en el tiempo y estamos retomando mucho de esto con la comunidad Maliqueo y Huenchupán, y con pobladores urbanos. Desde ya hay mucho poblador urbano no afincado en una comunidad, pero que pertenece a la ciudad. Y después estamos trabajando en Villa Langostura con las 3 comunidades cercanas a Villa Langostura, que son Paichila Entreago, Quintriqueo y Quinto Puray. Eso estamos trabajando desde los distintos proyectos y el equipo nuestro. Y agregaría, anteriormente también hemos trabajado con las comunidades de San Martín de los Andes, con Corruín, Cavera, donde también encontramos problemáticas similares porque son complejidades bastante parecidas. Ahora vamos a pasar a una información en el ámbito internacional. China y Rusia vetan propuestas de Estados Unidos de reconocer a Guaidó. Rusia y China han vetado un proyecto de resolución de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación actual en Venezuela. Sudáfrica también ha votado en contra de la iniciativa estadounidense, que ha recibido este jueves 28 de febrero 9 votos a favor y 3 abstenciones. Indonesia, Guinea Ecuatorial y Costa de Marfil. Este jueves, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador ruso Vasily Nevencia resaltó una política de doble rasero de Estados Unidos con su intento en acumular apoyos al autoproclamado presidente Juan Guaidó. La solución para Venezuela es un diálogo inclusivo, pero Estados Unidos obstinadamente rechaza esto y enfatiza en esfuerzos para cambiar el gobierno ahí. La hipócrita preocupación por la situación humanitaria es una mera pantalla de humo. Pero tal vez Estados Unidos tiene otro objetivo. Si esta resolución es adoptada, será la primera vez en la historia que el Consejo de Seguridad de la ONU rechaza a un presidente y nomina a otro presidente. ¿Es esto la diplomacia mundial en acción? De este modo, la resolución de Estados Unidos sobre reconocer a Guaidó en lugar de Nicolás Maduro fue vetado por Rusia y China, y en represalia, Estados Unidos y sus aliados vetaron la resolución rusa que reflejaba preocupaciones sobre uso de la fuerza y reconocía a la administración de Maduro como el gobierno legítimo. El mundo no puede entender por qué el gobierno del presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. Aunque Rusia y China y países mediadores como México llaman a un diálogo entre las partes venezolanas y consideran este problema totalmente venezolano, Estados Unidos no quiere aceptarlo. Un reporte exclusivo de la agencia argentina de noticias, La Política Online, indica que el vicepresidente estadounidense Mike Pence, en su reunión con Guaidó en Colombia, le reprochó por no haber podido realizar una deserción masiva de los militares, diciendo que así el ímpetu contra Maduro podría ser perdido. Reza Fatemi con información de Ramin Bahizadeh, Hispan TV Noticias. Tenemos más información para compartir con ustedes, pero vamos a una breve pausa, la última aquí en el informativo, y regresamos con todas las novedades de aquí de la localidad. Inicio de espacio publicitario. Científica. A mí me gustaría ser apicultor. Un casco para poder respirar y un traje para protegerme del espacio. Unos anteojos para hacer experimentos y un guardapolvo. Un traje especial para que no me piquen las abejas. Igual, yo no le tengo miedo a las abejas.
Hoy, mañana y siempre. Prevenir es un trabajo de todos los días. 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En la SEB tenemos un compromiso cooperativo que crece en cada una de nuestras áreas. Saneamiento. Seguimos avanzando en la planta depuradora con más obra y mejor servicio. Energía. Con el aporte del fideicomiso, crecemos en distintos barrios y trabajamos en el soterramiento parcial en el oeste. Acción comunitaria. Acompañamos con talleres y actividades a los vecinos y a otras cooperativas de los barrios. Telecomunicaciones. Trabajamos para ampliar, mejorar y agilizar el servicio de TV por cable y comunicaciones. Y pronto, inauguraremos la primera etapa de nuestra nueva sede. Una obra con fondos propios que beneficia a todos los asociados. SEB. Voluntad cooperativa que crece. Emilio, médico jubilado, vive en Bariloche. Hace 45 años que vivo en Bariloche. Mis vecinos son mapuches, no son terroristas. Fin de espacio publicitario. Último bloque del informativo de Walking Toon TV, el primer canal de pueblos originarios de la Argentina. Cambiemos en la carrera para gobernar Río Negro. A fin de febrero, la alianza Cambiemos lanzó la candidatura de Lorenza Madsen y Flavia Boschi de cara a las elecciones provinciales del 7 de abril. Desde Cambiemos deslizaron que no hay registros donde se haya impulsado una fórmula para gobernador y vice integrada exclusivamente por mujeres. Sergio Capozzi, candidato a legislador, encabezó el circuito Zona Andina, se refirió a la fórmula y las principales propuestas para estas elecciones de Río Negro. Sí, obviamente contento, no solo por mi candidatura, sino porque como se han formado todas las listas, tanto las del circuito andino como los otros 7 circuitos y fundamentalmente por las 2 candidatas que llevamos para gobernadora y vicegobernadora, 2 jóvenes de 39 años emprendedoras, las 2 titulares de pyme, una tiene una panadería y agencia de viajes, la otra un pequeño emprendimiento gastronómico. Son trabajadoras, nadie les tiene que explicar los problemas que está atravesando la sociedad y la economía argentina, ¿no? En ese sentido, bueno, se decía de primera vez en la historia que hay 2 candidatas mujeres. Así es. Y bueno, lo hablábamos el otro día, no solo 2 candidatas mujeres, sino que son 2 candidatas con puntos de contacto y de diferencia, y eso habla de pluralidad de ideas y cómo se integran las ideas. Una es pañuela verde y la otra es pañuelo celeste, y eso no les impide tratar de obtener soluciones en conjunto, que es lo que la sociedad necesita. No quiere más que los políticos nos peleemos, que nosotros acá tenemos desde el circuito andino 1000 cosas para hacer, y no queremos más luchas de chicanas, que vos hiciste esto, que los otros, que de dónde viene aquel, de dónde viene el otro, sino pensar en cercanía, escuchar al vecino. Yo siempre digo que el vecino me tiene que elegir, pero fundamentalmente yo tengo que elegir los proyectos. Sergio, ¿cuáles son las principales propuestas que lleva Cambiemos para estas elecciones del 7 de diciembre, 7 de abril? Yo las propuestas que tengo, que hacen fundamentalmente a mi región, al circuito andino, es que hay que terminar con el turismo estacional. No podemos depender de 2 meses de verano, 1 mes y medio en invierno. Acá hay mucha gente trabajadora de temporada que después no tiene acceso a un trabajo digno. La industria de la construcción también está limitada a muy pocos meses por las vedas del invierno. Entonces, si tenemos 30.000 camas, no le podemos ofrecer al turismo las mismas camas de hace 30 años. No tenemos industria de base para el turismo. ¿Cuántos micros llegan por día a Bariloche? Más de 100. No hay una empresa que haga catering para turismo. Tenemos una escuela de gastronomía y hotelería, que es provincial. Aprovechémosla, que ellos gestionen y hagan los catering para esos micros, por ejemplo, que formemos a chicos en eso. No tenemos, por ejemplo, ahora estamos desarrollando el polo tecnológico industrial. No hay chicos capacitados en software. Necesitamos, hay un plan nacional que se llama 111.000 para tener 100.000 chicos que
sepan manejar software. Y después programadores y técnicos industriales e ingenieros especialistas en software. Bariloche tiene una media del 20% más alta de toda la República en cantidad de científicos, no la estamos aprovechando. Entonces ese desarrollo tecnológico lo tenemos que tener. Terminar con la estacionalidad del turismo, la seguridad obviamente, terminar también con esta precariedad y lo peor de todo, el vertedero, que en realidad es un basurero. Eso es una solución que tiene que ser a nivel regional, nos excede a nosotros, no puede ser municipalizado ese problema. Esto tiene que hablarse con Pilcanilleo, con Dinahuapi y pensar que en todo el mundo la basura es un negocio, para nosotros es una pérdida. Es constantemente problemas de salud con los vecinos, los incendios constantes. Eso lo tenemos que ver con una mirada mucho más allá, la que es el tratamiento de los residuos sólidos en origen. Acá no hay contenedores de 3 colores, el negro, el verde, el rojo, para que la gente sepa dónde va cada cosa y entonces que los camiones ya estén separando en origen cada uno de los residuos para que se reciclen. Hoy se hacen casas con residuos. Nosotros estamos muy lejos de eso. Bueno, ese tiene que ser uno de nuestros objetivos y finalmente el transporte público. Me parece que el transporte público tiene que ser absolutamente provincial, no puede ser municipal. Lo estamos viviendo hoy, acá tenemos en Bariloche un monopolio, Mi Bus. De un día para el otro dijo, me llevo 20 micros porque no me cierran los números. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo vivo en Colonia Suiza, pasa un micro cada 3 horas. Tenemos los días de la feria, las colas son interminables para tomar esos micros. Entonces el 70% de las calles a donde van los micros son de ripio. No hay un plan estructural, hay que pavimentar por lo menos esas calles. Estamos hablando de que se necesitan micros con piso bajo para que las personas discapacitadas puedan acceder. Hoy no puedes llegar con una silla de ruedas a la parada de colectivo, ¿para qué me sirve el piso bajo? Entonces esto, hacer veredas como la gente, es esencial. Ahí pasaban las palabras de Sergio Capozzi, candidato a legislador por Cambiemos. El nutricionista cubano Antonio Gringer viajó en bicicleta desde La Quiaca hasta aquí, hasta la localidad. Recorrió 4.400 kilómetros. En cada lugar que paró se encargó de concientizar acerca de la importancia de adoptar una alimentación saludable. Partió de La Quiaca el 26 de enero y llegó a Bariloche, donde brindará una serie de charlas. Visitó una innumerable cantidad de pueblos y ciudades. Sí, vine desde La Quiaca hasta Bariloche en la bici, mi fiel compañera. Y un poco la idea nació para ver la manera en que podía contribuir en Argentina, el país que estoy viviendo hace 10 años, en transmitir alimentación saludable, sobre todo empezando desde los niños, en la educación. Y bueno, dije, voy a recorrer Argentina para ver si de verdad es que no se puede, la economía no lo permite o es un problema más cultural. Y bueno, y llegué a la conclusión, que es la respuesta que encontré, que es un problema más cultural que económico. Porque yo desde La Quiaca hasta acá pude conseguir todo lo que es mi estilo de alimentación saludable, cereales, semillas, frutas, verduras, en unos lugares más económicos que en otros, pero lo encontré, tuve la posibilidad de descubrirlo. ¿Cuesta inculcarle quizás a los más chicos justamente el tema de la alimentación saludable? Creo que es lo más difícil porque los chicos no deciden. Incluso hoy una madre me preguntó por Instagram que mi niño de 2 años elige un yogur o otro. Yo le dije, no, tu niño no lo elige, vos se lo das. Entonces creo que sí es difícil y hay que trabajar con los niños y con los padres principalmente. ¿Hace cuánto tiempo venís recorriendo ya? Salí el 24 de febrero, salí de La Quiaca y llegué acá el 24 de enero salí de La Quiaca, perdón, y llegué el 24 de febrero. Un mes completo me tomó llegar a Bariloche. Bueno, en cuanto a lo que conociste y la experiencia, ¿qué nos puedes decir acerca de la forma de alimentación que tiene la gente? Siempre digo que Argentina es un país que está entre los 5 primeros países del mundo líderes en enfermedades no transmisibles, que es relacionado todo a la alimentación. Y en Argentina, bueno, predomina mucho lo que es la alimentación de producto animal, carnes, mucha leche, mucho lácteo, mucho queso. Y en realidad hay que de a poco ir tratando de inculcar que eso se reduzca un poco, ¿no? Se sumen frutas y verduras. La idea es comer menos cosas que vengan de un ser vivo, en cierto punto, es decir, de un animal. Exactamente. Esa es la palabra que siempre uso, comer cosas que vengan de un ser vivo. Algo que tenga mamá y papá.
En la medida es lo que hay que hacer, lo que deberíamos hacer. Yo nunca le digo a la gente qué tienen que hacer, simplemente por una experiencia propia y un estilo de vida, le digo, bueno, esto es lo que yo recomiendo, a mí me ha resultado. Que la gente pruebe 21 días, una semana y vea cómo se siente y que diga, bueno, voy a intercalar, voy a tener un real equilibrio. Porque siempre se habla del equilibrio, pero no existe un equilibrio. El equilibrio sería, bueno, comer de las dos cosas por iguales. Bueno, y bueno, teniendo muchas posibilidades de dar charlas o generar conciencia acerca de la nutrición, ¿por qué decidiste tomar la bicicleta y agarrar la ruta? Porque cuando diseñé este proyecto, dije, bueno, quiero enganchar a las personas sí que estén vinculadas en la alimentación, pero no quería dejar fuera a la gente que está en el deporte también, porque el deporte es una de las instituciones que más promueve lo que es la proteína. Un deportista sin proteína no puede rendir. Y dije, bueno, voy a tratar entonces yo, que no como producto animal, yo soy vegano hace 4 años y medio, dije, yo voy a hacer una exigencia física bastante extrema, en climas extremos, distancias por día, yo recorría entre 150 y 200 kilómetros, y dije, bueno, voy a hacer esto sin proteína animal a ver si de verdad el cuerpo se desvanece o lo puedo lograr. Fue un poco también para captar el público deportivo, ¿no? Bueno, ¿cuántos días te quedan aquí de visita en Bariloche y después cómo sigue o hacia dónde va tu recorrido? Sí, en Bariloche me quedan unos 3 días más nada más, el día 4 parto, y en estos días que voy a estar acá ya tengo 3 personas que me contactaron para hacer charlas en escuela, que eso me hace muy contento, está buenísimo. Y después voy a seguir a Calafate, sigo hasta Calafate, y ahí a descansar en Calafate. ¿Dónde van a hacer las charlas? Las charlas las voy a hacer en una escuela que número 370, que queda arriba, y las otras 2 charlas necesito terminar de organizarlas bien. Hoy recién me contactaron y bueno, voy a ver si me tomo un café y organizo todo. Bueno, ¿estás contento, satisfactoria esta experiencia para vos? Esto fue... no salió mejor de lo que yo pensé. Y acá en Bariloche me di cuenta y descubrí que todas las respuestas que andaba buscando desde que salí de la Quiaca las encontré. Así que estoy muy feliz. Ahora vamos a continuar escuchando un tramo más de lo que fue el discurso del intendente Gustavo Genuso en la apertura del periodo legislativo 2019 del Consejo Municipal. En esta parte, Genuso se refiere a las políticas inclusivas, donde citó como ejemplo la encuesta de atención a los vecinos realizado por personas con discapacidad. El otro tema al que se refirió fue el Código Único de Habilitaciones Comerciales. Para realizar inspecciones, Genuso adelantó que se está armando un cuerpo único de inspecciones municipales. Si hay algo que nos preocupa es la relación con el vecino, pero para eso hay que mejorar mucho hacia adentro. Por eso nos preocupamos de hacer encuestas de atención al público. El otro día recibimos el resultado de la encuesta de atención. Lo hicimos todos los funcionarios, o casi todos los que pudimos estar, y nos agarró una gran emoción. No porque atendemos bien o mal, que se atiende bastante bien, y eso es responsabilidad y mérito de los empleados municipales, totalmente, sino porque esas encuestas de atención se proyectaban en algo muy interesante, que era, que empezamos hace 2 años, que trabajadores con discapacidad, gente que formaba parte del programa de empleo, 8 personas con discapacidad hicieron los cursos para poder cargar los datos, para poder hacer el cruce de datos y por poder hacer las encuestas. Y 8 personas con discapacidad llevaron adelante todo ese proceso en el municipio. Algunos de ustedes, si alguna vez fue a Hacienda o a obras particulares o a los lugares de detención, quizás lo vieron haciendo encuestas en el lugar de trabajo. Y se nos llenó el corazón de alegría porque 8 personas con discapacidad nos demostraban a todos y le demostraban a la comunidad de Bariloche la valía de su trabajo. Y realmente estamos muy contentos de que eso haya pasado. Para dar algunos números de cómo se va mejorando el proceso municipal día a día, tenemos algunos números de accidentes. Nos encontramos por allá por el 2015 con 11.600 días perdidos por accidentes. 11.600 días que no se trabajaban por accidentes, que se fue bajando paulatinamente. Tuvo mucho que ver un cambio importante que se hizo en el Departamento de Medicina, y en el 2018 bajamos de 11.000 entonces a 3.100 días perdidos por accidente.
Un número importante es el de la recolección, porque ahí hay mucho accidente y se hizo un proyecto especial para recolección, que ya lo deben haber escuchado, con entrenamiento particular, con alimentación, etcétera, y se bajó de 1.500 días perdidos por accidentes a 547. Y quiero hacer un párrafo aparte en esto hacia adentro por una acción que también la hicimos en conjunto con el Consejo, que es el Código Único de Habilitación, que fue votado por unanimidad por todos los concejales, porque mejora uno de los temas que más críticas tiene del ciudadano, del vecino, del contribuyente. Es el que más críticas tiene, que es la habilitación y la inspección. Y teníamos un sistema muy viejo de habilitación e inspección, había que ir a sistemas más modernos, había que cambiar el concepto. Alguno de acá alguna vez puso un kiosco y sabe que tenía que habilitar por todos los rubros que tenía el kiosco. La venta de caramelo, la venta de bebida gaseosa, sé que no es tan así, pero ¿no? Es más o menos así. La venta de golosinas, etcétera, etcétera. Tenía que tener varias habilitaciones y por cada una tenía que cumplir algo. Bueno, no es el concepto de la habilitación, no es el concepto moderno de la habilitación. El concepto moderno de la habilitación es habilitar por el grado de riesgo que tenga el negocio. Entonces, se hizo toda una ordenanza nueva para que el concepto de habilitación sea por el riesgo. Un kiosco no tiene mucho riesgo, tiene un riesgo bajo. Ese se va a poder habilitar prácticamente por la web. Y después hay dos niveles de riesgo más, donde el nivel de riesgo más alto está en los comercios con cárnicos, con producción de alimentos, etcétera, que tienen otros pasos. Pero van a tener un código único de habilitación que nos va a permitir mejorar ostensiblemente ese sistema. Para eso, y por eso decía el trabajo de los concejales, se tuvieron que unificar 162 ordenanzas. Se tuvo que reempadronar 4.700 comercios. O sea, un trabajo enorme, silencioso. Por eso digo, el trabajo hacia adentro es el que no se ve, pero es el que cambia el futuro, el que nos va a ayudar a hacer mejores procesos. Se está armando, o ya está armado prácticamente, el Cuerpo Único de Inspectores Municipales, aquel viejo anhelo, traído de este Código Único de Habilitación, de que todos los inspectores municipales tienen que trabajar en conjunto, sin compartimentos estancos, que me viene uno, que me viene otro, que al final un día me viene cada inspector y yo no sé qué hacer y a qué responderle, se va a ir terminando. Nos va a costar mucho poder implementarlo, nos va a tener un gran esfuerzo porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad desde el municipio, tenemos que trabajarlo, vamos a tener errores, les pido paciencia. Estamos yendo a un mejor camino, estamos haciendo un proceso que es para el futuro, pero les pido paciencia. Como les comentábamos en el bloque anterior, se comenzó la quinta expo de Uniendo Tramas allí en el Salón Cultural de Usos Múltiples. 40 son las mujeres que exponen y venden. Será hasta el día miércoles 6 de marzo y Uniendo Tramas surge a partir del trabajo realizado por la Mesa Textil Bariloche. La mesa está integrada por Puntos Pyme y trabajos asociativos de la Municipalidad, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, entre otros organismos. Ya hace 2 años que fuimos declarados por el Ministerio, en ese entonces Ministerio de Cultura de Nación, ciudad estratégica en la red de ciudades creativas. Eso nos favoreció con distintos encuentros de capacitación acá y en Buenos Aires, y ahí surgió el proyecto de brindar la capacitación a tiendas creativas de la zona. Se anotaron más de 14 tiendas y Uniendo Tramas tuvo la particularidad de ser un colectivo de diseño que pudo capacitar a algunas de las personas que se pudieron acercar y después replicar a los compañeros sus conocimientos que tienen que ver con optimizar la presentación de la mercadería, trabajar sobre el tema de la producción, el tema de cómo mejorar el diseño y de cómo unir las distintas propuestas que hay en Bariloche. Hoy es el resultado a la vista de todo eso. Han recibido el sello de tiendas creativas, que te invito a que lo filmes para que quede en conocimiento de toda nuestra comunidad. Y agradecemos al Ministerio de Salud y Producción, a la Subsecretaría de Producción y de Desarrollo Innovativo de la Municipalidad, a la Subsecretaría de Cultura de la que formo parte,
Y la verdad que generar emprendimientos productivos en este contexto de real necesidad genera apuntar a la creatividad, al trabajo colaborativo y fundamentalmente tener el eje en un proyecto conjunto. Bien, Fernanda, entonces están trabajando desde Desarrollo Social de Nación, junto con el municipio, con las emprendedoras por estos emprendimientos y por estos trabajos que se realizan durante todo el año, pero la gente lo ve en una exposición cada tanto, ¿no? Sí, nosotros venimos acompañando hace tiempo a Uniendo Tramas, desde primero el armado y acompañamiento en maquinaria a las emprendedoras, después lo que tiene que ver con las capacitaciones y el acompañamiento técnico permanente, que eso es lo importante, es decir, cada línea del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación va preparándose en cuanto a las necesidades que va teniendo el crecimiento del grupo y de las redes que van generando, en esto mejorar la comercialización, mejorar las marcas y además, bueno, viendo todas las necesidades que ellos van teniendo, porque es importante que ellas crezcan y sobre todo acompañar el crecimiento local. Hoy está Uniendo Tramas en su 5ª edición, está buenísimo, que es una fecha de carnaval, donde seguramente vamos a tener muchos visitantes en nuestra ciudad, y también recordar que es el Día de la Mujer, así que pueden pasar para comprar el regalito y acompañar al crecimiento de las emprendedoras locales. Invitarlas a todas desde el 28 al 6 de marzo, de 10 a 20 horas acá en el SCUM, que pueden acercarse y encontrar los mejores productos y la mejor calidad de este trabajo en conjunto. Momento de irnos a las farmacias de turno para este viernes 1 de marzo. Farmacia de Miguel en 1330, Farmacia Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Araucana en Moreno 514, esta última está abierta hasta las 23 horas. Les repetimos las farmacias de turno para este viernes 1 de marzo. De Miguel en 1330, Patagónica en Diagonal Capraro 1050 y Farmacia Araucana en Moreno 514, que está abierta hasta las 23 horas. Así finalizamos el Muley Zungu de este viernes 1 de marzo. Los voy a dejar a todos en la programación. Recuerden que tenemos un fin de semana largo, así que nos reencontramos nuevamente el miércoles 6 de marzo. Que tengan todos un muy buen fin de semana. Memoria Pulamuen Campeu Cayal.